Ciertamente ha sido una noticia que impactó en el mundo del cine, en el mundo de la cultura, de las artes, en la comunidad santafesina. Si bien hace ya muchos años estaba viviendo en Roma, Fernando Birri sorprendió su muerte a los 92 años de un innovador, de una persona con una mirada social muy profunda, vinculado al arte del cine, que se atrevió allá por los albores de la década del 60, filmar, llevar adelante, transformar en un documental una encuesta social, transformada luego en la película Tire 10. Y que algún tiempito después, no mucho tiempo después, un año después, ya esa gran experiencia, sumada a un cortometraje anterior incluso, esa gran experiencia le permitió filmar Los Inundados, una película que se puede ver incluso remasterizada íntegramente por las redes sociales, por YouTube, por ejemplo, con buen sonido, con muy buena imagen, y que están ciertamente muy vigentes, cómo hay una sátira a la clase política, cómo se profundiza sobre la mirada del inundado, cómo se recalca la orfandad de las personas pobres inundadas. Y bueno, ciertamente Birri ha sido un mojón en la historia de Santa Fe, fundador de la escuela de cine en Santa Fe, fundador de la Escuela de Cine en Cuba, amigo de los grandes, amigo relacionado a los grandes de la literatura regional, Eduardo Galeano, por citar solamente algunos, enamorado de Cuba, enamorado de la figura del Che Guevara. Bueno, ese era Fernando Birri, una persona que cada tanto volvía a Santa Fe, generaba entusiasmo entre los estudiantes de cine y generaba mucho entusiasmo entre los grandulones, digamos, los más grandes, que pudieron disfrutar de su obra allá por los 60, por los 70, y por supuesto quedó impregnada como un tatuaje ese primer mojón que dejó Birri, ese primer sello que deja Birri hace algunos años atrás. Y como es una persona que le gusta mucho el cine, como no es un experto, pero sí es una persona que nos puede hablar sobre cómo impactó el cine de Birri en aquel momento, y porque además es un amigo, y porque además en la columna de Fin de Siesta en Radio de Noticias nos hablaba cada semana sobre las películas que había que ver, que no podías dejar de ver, y algunos estrenos también cada tanto. Lo convocamos para esta oportunidad también. ¿Cómo anda Rafa Colombo? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Héctor? Bien. Muchas gracias por la invitación. Apenas te enteraste de la muerte de Birri, ¿qué se te viene? A mí se me vino la imagen del niñito corriendo por el costado del tren y gritando Tire 10. Bueno, nos enteramos por un amigo en común de la noticia, ¿no? Sí. En un grupo de WhatsApp que tenemos. El doctor Marchant. El doctor Marchant. Muy temprano por la mañana de hoy. La verdad que me sentí de una forma muy parecida a cuando recibí la noticia de la muerte de Leonardo Fabio. Me golpeó muy duro en lo personal. La verdad que uno se lo espera en determinados contextos, ya pensando en una persona como Fernando Birri, 92 años, ya completamente instalado en Roma hace ya muchísimas décadas, con visitas quizás cada vez menos frecuentes, con apariciones quizás más esporádicas, con un último intento de generar algo en Santa Fe a partir del Fausto Criollo. Y bueno, particularmente, uno cuando se pierde una figura de estas características, un artista de tan complejo, tan emblemático para la historia de la ciudad de Santa Fe, a mí en particular me produce mucha tristeza. Y ni me quiero imaginar para lo que fue la generación que compartió de alguna forma buena parte de lo que fue la experiencia de la Escuela de Cine de la ciudad de Santa Fe. Me refiero a la generación de nuestros padres y quizás también en alguna medida nuestros abuelos, quizás no tanto nuestros abuelos, fundamentalmente nuestros padres, en particular el mío, que Jorge Tobías Colombo, que estudió en la Escuela de Cine. Nosotros somos de Rafaela, él vino a Santa Fe a estudiar cine. Birri creo que ya no estaba, ya se había ido a Cuba a fundar la Escuela de San Antonio de los Baños, el Instituto de Cine de San Antonio de los Baños. Y fue un momento muy particular para Santa Fe, un momento de muchísima efervescencia intelectual, de muchísima producción literaria y cinematográfica, fundamentalmente para hablar de los campos en los que puedo llegar a aportar algo en ese sentido.
Y Fernando Birri fue una figura central porque, por varias razones. Primero porque es un artista que bien ha sido calificado recientemente como renacentista, un artista completo. Esos artistas que se emparentan con los grandes artistas de la historia de la humanidad y que tienen un perfil extremadamente versátil y complejo. Fernando Birri fue titiritero, incursionó en el ámbito del teatro, escribió poesía, fue un gran pintor. De hecho, tengo un libro particularmente extraordinario sobre algunas pinturas de Fernando Birri. Y por supuesto fue un gran realizador cinematográfico. Pero ese perfil tan completo y tan diferenciado y tan especializado en otras disciplinas artísticas ajenas directa o indirectamente al campo cinematográfico, le dan un perfil, como bien se lo ha calificado recientemente, de un artista de la Edad Media, con un perfil muy enciclopédico, pero al mismo tiempo muy genio o con muchísimas expresiones de genialidad en casi todos los campos. Por supuesto, el que más ha sobresalido, el que más ha trascendido es el campo cinematográfico. La obra de Birri se conoce de alguna forma por sus películas o a través de sus films. Pero quienes hemos tenido oportunidad de ver, por ejemplo, las clases que él ofreció en Stanford o leer alguna de las clases que ofreció en Stanford en su momento, imagínense, una de las universidades de élite más prestigiosas del mundo, invita a Fernando Birri, santafesino, a brindar conferencias en Stanford, una universidad tan prestigiosa, que es, bueno, han sido publicadas hace algunos años con un hermoso título que es Soñar con los ojos bien abiertos, que nos retrotrae una anécdota muy interesante, que es la anécdota de un graffiti que hay en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, en donde se cuenta la historia que Francis Ford Coppola pasó por esa escuela y escribió Art Never Sleeps, el arte nunca duerme. Y Fernando Birri después escribió más abajo, pero sueña con los ojos bien abiertos. Claramente Fernando Birri dialogó con los grandes de la historia del cine, fue una persona que sobresalió particularmente no solo por fundar la Escuela de Cine en Santa Fe, que fue el primer instituto de cine de Santa Fe del país, hasta en el cual incluso venían a estudiar las personas, estudiantes de Buenos Aires. Es decir, Santa Fe se transformó en el centro de una suerte de confluencia intelectual y artística en la cual por primera vez la heterogénea periferia se transformaba en el resto del país, inclusive Buenos Aires. Hay muchísimos estudiantes que venían de hecho de Buenos Aires e incluso de América Latina a estudiar o a hacer su carrera de cine aquí en el Instituto de Cine de la UNL de la ciudad de Santa Fe. Ese es un hecho extraordinario desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de una persona que fue claramente un pionero. Y al mismo tiempo Birri forma parte indudablemente de una corriente mucho más amplia, mucho más compleja, mucho más diversificada, de lo que se llamó el nuevo cine latinoamericano. El nuevo cine latinoamericano que está de alguna forma emparentado directamente con un momento político y social del mundo, que es el mundo de la Guerra Fría, que es el mundo del auge del imperialismo norteamericano, y que a partir de la asociación y la vinculación en distintos festivales o encuentros en Viña del Mar o en Montevideo o en muchísimos otros lugares, estos artistas, que entre los que se encuentran por supuesto Fernando Birri, Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, un realizador extraordinario brasileño, la dupla Guettino-Pino Solanas, Leonardo Fabio, Lautaro Murúa, artistas quizás muy diferentes entre sí, pero con este punto en común, que era pensar el cine como una expresión del siglo XX, del arte industrial, al servicio de la descolonización, al servicio de la crítica del imperialismo, al servicio de la crítica de la burguesía y fundamentalmente de la denuncia de la situación social dramática de América Latina de aquellos años. ¿Un cine militante? Podríamos llamarlo de esa manera. Podríamos llamarlo de esa manera si se entiende el arte o el cine militante como una suerte de expresión al servicio de las clases más desaventajadas, que era particularmente lo que se proponía en este conjunto de realizadores. Abrimos un breve paréntesis, Rafa. Robert, vamos a ver un fragmento de la peli Tiré 1960, un proyecto que fue colectivo, me explicaba el amigo Alejandro David, que fue una encuesta social, que se transformó en un cortometraje, en un documental. Un fragmento, Robert. Soy nacido corriente en la tierra del chamamé, me lo cantan con cariño, me lo baila con placer, ahora en Buenos Aires. Yo me llamo María Luisa Castillo y tengo 14 años. Yo fui 4 años a la escuela. Y después no fui más porque me peleé con una chica y entonces le lastimé la boca y agarré y me vine. Blanca de oro, este lleva de azul.
Tire-Die, que le da nombre al documental, es el Tire-Die diga que los chicos le gritaban a los pasajeros que viajaban en el tren, y mucho antes en el documental una mujer dice: muchos de nosotros bancamos la olla con el Tire-Die cada vez que pasa el tren. Qué difícil qué difícil filmar en ese momento, Rafa. Y el cine siempre por lo general se caracterizó por ser un arte que requiere una importante inversión en términos económicos, en términos de infraestructura. Por eso es importante entender que el fenómeno cinematográfico, tal como ha sido concebido desde prácticamente su génesis con los hermanos Lumière en 1895, en esa primera mítica función, un arte en donde está muy ligado a la industria. De hecho, el que mejor ha teorizado en relación a esto han sido autores como Walter Benjamin o Theodor Adorno, que han planteado precisamente la relación del cine con la industria y como una expresión también al mismo tiempo del capitalismo, en tono muy crítico. Por eso lo que me parece importante es que algunos autores, a lo largo de la historia del cine, hay muchos, pero particularmente los que estamos haciendo referencia ahora, se han planteado pensar el cine en términos de emancipación política, en términos de emancipación social. Y una película como Tire-Die, o su importancia, o la importancia que tiene Tire-Die o Los Inundados, es precisamente que se concentra de la perspectiva, o la cámara es situada en el lugar para reflejar una situación de carácter social dramático, que era particularmente la situación de estos chicos pobres de las clases bajas de Santa Fe, que bueno, como vos bien decías, trataban de ver cómo conseguían alguna monedita de 10 centavos de los pasajeros del tren que pasaba lentamente aquí en Santa Fe. Tire-Die es una expresión de eso, Los Inundados también es una expresión de eso, es una expresión de denuncia que tiene muchísima actualidad. De hecho, quizás lo que a mí por lo menos más me había llamado la atención de cuando había visto una película como Los Inundados era precisamente esta idea de que el Estado finalmente se hacía presente ante las clases más populares y más desaventajadas en los momentos más dramáticos, como es una inundación. Quizás contemporáneamente el rostro quizás más parecido a ese tipo de situaciones dramáticas es cuando el Estado se hace presente con las clases populares a través de la faz represiva policial. Es decir, la denuncia de ese tipo de situación, la expresión de este protagonista de Los Inundados que decía al final de la película, bueno, para que volver a tener la asistencia y la presencia del Estado que nos ayude para tratar de sortear esta situación tan dramática, es que vuelva otra inundación. Es decir, todo ese tipo de situaciones es las situaciones de la pobreza estructural, el drama social que vivían las clases populares desaventajadas de América Latina y por supuesto del mundo. Y en ese sentido el cine de Birri y de buena parte de estos de realizadores que mencionaba anteriormente está muy emparentado con una tradición europea que es el neorrealismo italiano. También hay un emparentamiento claro con la Nouvelle Vague francesa y con el free cinema inglés, pero puntualmente con el neorrealismo italiano, que fue esta expresión del cine de posguerra, fundamentalmente en Italia, que se planteaba a partir de esta lógica, producciones de muy bajo presupuesto, con actores no profesionales, con a veces algunos guiones excesivamente improvisados y que fundamentalmente se concentraban en una situación social concreta. Al mismo tiempo, todo este cine da nacimiento a todo lo que se denominó como el cine de autor, que era muy importante plantearlo como una especie de diferenciación muy concreta de lo que fue el cine fundamentalmente entre los años 30 y los años 50 o finales de los años 60. En ese sentido, tipos como Birri, Pereira dos Santos, Glauber Rocha o mismo Pino Solanas, o Lautaro Murúa o Raimundo Gleisler, para mencionar muchos realizadores que de alguna forma tributan este esquema en mayor o menor medida, tienen esa particularidad. Y la particularidad al mismo tiempo después de haber desarrollado una carrera cinematográfica muy ligada a fenómenos claramente experimentales. Vamos a ver un fragmento de Los Inundados, 1960, filmado en Santa Fe. Ya venimos. Ayudándole a ser el horno de amigo Julio. ¿Sí? No sé por qué me enamoré de ti, sin conocerte siquiera. Mirá a la derecha, papá.
Esto está muy lindo, pero no tenemos ni para la subsistencia. Y si nos han traído, no ha de ser para dejarnos morirnos de hambre, ¿no? ¡Ya dijo! ¡No te hagas el santo, Dolores! ¡Que anoche te has chupado hasta el último! ¿Y qué tanto? ¿Somos o no somos inundados? Muy buen el fragmento de Los Inundados de Birri. ¿Hay un legado de Birri? Sí, indudablemente. Hay un legado que no solamente está atravesado por estos dos fragmentos que vimos, que es el de Tiradié y el de Los Inundados, sino que también hay una expresión de Birri muy experimental y muy interesante que se puede visualizar en películas como El siglo del viento o Che, muerte de una utopía. Son dos películas que me acuerdo hace 15 años habíamos llevado a la ciudad de Rafaela a estrenarlas en el cine Belgrano. Y hay una faceta de Birri después muy de carácter teórico, o sea que me parece que son importantes leer alguna de las clases que Birri dio en Stanford, volver sobre su cine, por supuesto, porque tiene muchísima vigencia en términos sociales, pero al mismo tiempo es una suerte de interpelación permanente para el presente que hoy estamos viviendo y bueno, y después al mismo tiempo hacer dialogar la obra de Fernando Birri con los temas y problemas actuales. Lamentablemente lo que está ocurriendo en los últimos años, como decimos con alguna amiga que tenemos en común, que hay mucha muerte sin relevo. En términos generacionales, hay como una suerte de bache generacional importante. No me estoy refiriendo puntualmente a los artistas actuales, que hay muchos en el ámbito cinematográfico y muy talentosos, sobre todo en Argentina y en América Latina, pero hay una suerte de falta de relevo generacional para todas estas personas que se nos están yendo. Pienso en tipos como Fernando Birri, Leonardo Fabio, en el ámbito del periodismo lo hemos hablado alguna vez con Antonio Carrizo, perfiles que tienen un nivel de formación intelectual muy sólida, que se destacaron mucho, no solamente en sus campos de saber especializados, sino que podían ofrecer conversaciones o discusiones en muchísimos otros temas. Es de alguna forma esta generación que estuvo aquí en la ciudad de Santa Fe, alrededor del Instituto de Cine, y que concentraba, bueno, personas como Birri, Juan José Saer, Hugo Gola y muchísimos otros artistas muy valiosos. Creo que tenemos que tratar de ver cómo recuperamos ese legado, volviendo a revisar la obra de todos estos autores y ver qué es lo que nos tiene para aportar puntualmente hoy en el presente. Gracias, Rafa.